Continuamos con el tema del subsidio al empleo. Vamos a terminar precisamente el decreto, pues echar números precisamente para ir aclarando algunas dudas o también, ¿por qué no?, viendo algunas situaciones que más adelante se tendrían que ajustar. Pues bien, continuando con la parte del decreto de subsidio al empleo, tenemos que el artículo 3º del cálculo anual, esto cuando llegue 2025, precisamente lo que nos menciona el artículo 3º de este decreto para el subsidio para el empleo, publicado el 1 de mayo de 2024, ya en vigor, menciona que se verá precisamente el cálculo del 152, que es el anual, enfrentarlo contra el subsidio al empleo que le correspondió al trabajador. Y precisamente menciona la mecánica sobre esta en las fracciones segunda y tercera, donde así como en los cálculos de pago de nómina, no se va a dar subsidio al empleo en efectivo como era el anterior modelo. Recordemos que hasta donde tope el subsidio, hasta ahí se va a dar. No hay subsidio en efectivo al trabajador. Y si obviamente excede el impuesto de la renta sobre el subsidio, pues será sobre el impuesto de la renta. Eso es lo que marca el artículo 3º. Y será interesante recogerlo para el siguiente año porque recordemos que había una laguna, situaciones ahí en los especialistas en nómina, que decían, oye, ¿qué pasa con el salario mínimo? Porque no se les retuvo durante el año y cuando se hace el ajuste anual, pues nos bota esto, porque antes estaba el subsidio, ¿no? Lo que va a suceder es lo siguiente. El 96 de renta precisamente habla de lo del salario mínimo, no se les efectuará retención. Con el efecto de lo que es el subsidio, que solamente es un mero cálculo, lo que va a hacer es subsanar precisamente ese tipo de trabajadores. Ese va a ser el efecto, ¿sí? Y ya los que están un poco arriba de lo del salario mínimo, obviamente que les va a disminuir el efecto. Entonces, recordemos, en lo del salario mínimo no es que estén exentos, sino están en el 93, ¿sí? Están obligados al cálculo, ¿sí? Con parte de trabajadores como el 94, pero no hay retención para los de salario mínimo conforme al 96. Bueno, y todavía están pendientes las reglas por parte del SAT, que al día de hoy ya tenemos la primera modificación a la resolución miscelánea del anteproyecto y se modificó el anexo 23. Nosotros esperamos, en teoría, que debería modificarse el anexo 8, actualizarse precisamente con la tabla del subsidio, que ya Ramón no es necesario, simplemente es un efecto de cálculo. Bueno, si recordamos, por ejemplo, desde el cálculo de impuesto de la renta, en la ley de impuesto de la renta no menciona cómo es el procedimiento del cálculo de la retención. Entonces, podría ser, así como dicen algunos, al final del día, vamos a esperar si salen estos decretos y las paqueterías están esperando precisamente estas situaciones que vienen contempladas en el artículo 5 del transitorio. Además, que se aclara que el subsidio para el empleo no se considera como ingreso acumulable ni forma parte del cálculo de la base gravable, por no tratarse con una remuneración al trabajo personal subordinado, por cualquier tipo de situaciones del cálculo, ¿no? Bueno, yéndonos al cálculo, precisamente en su pantalla del lado izquierdo verán que tenemos tres tipos de cálculo, que ahorita lo vamos a platicar, y iniciamos. Esta sería una pequeña tabla de subsidio para el empleo, si quisiéramos adecuar el anexo 8, sería de 0.01 a 9.081, que es precisamente el tope por el que está pensado y que se actualizaría año con año con una cuota fija de 390.12, que ya platicamos de que en la sesión anterior, que en los considerandos menciona que son 390 pesos. En los considerandos habla que son 390 pesos. De acuerdo a la mecánica que viene dentro del decreto, nos dan los famosos 390.12. ¿Dónde sale? El valor de la UMA, que sería en este año, el 2024, recordemos que es en vigor a partir de mayo, por el factor, ¿dónde salió? Vamos a platicar dónde salieron estos números, y el resultado por el número de días, ¿por qué 30.4? Da el subsidio de 390.12. Lo que pasa es que en el corrimiento
que se hace por parte pues, de la autoridad, pues recuerden que esto tiene un efecto de retención en el costo de la renta. Dentro de estos, precisamente en la proyección, pues se ve que no tenga una afectación a las finanzas públicas. Por eso está el tope. Entonces lo que se hizo fue piramidar precisamente al valor de la UMA, el efecto, para poder dar hasta el tope de esos 390 pesos, 390.2. O sea, es interesante precisamente el término de la corrida. ¿Por qué? Porque cuando llegue el 2025, la UMA se actualiza. Entonces, vamos a esperar el 2025 y recordemos precisamente esta laguna que algunos decían, se desea que descontar impuesto de la renta del salario mínimo. Ya platicamos que pues, esto no es así. Está precisamente el 96, pero cuando llegamos al ajuste anual derivado de esos incrementos salariales, el subsidio se pulverizó. Entonces entraba la duda de qué pasa con estos 500, 600 pesos que habría que descontarles, no habría que hacer nada, lo que va a ser el efecto anual. Por eso digo que es interesante, como dice el artículo tercero, pues solamente sigue un efecto de cálculo, nada más a lo que estamos platicando. ¿Sí? Por eso lo veremos en 2025. Ahora bien, en las primeras nóminas, dice, bueno, son los 390.12. ¿Cómo no estamos de acuerdo? Sí, ok. Bueno, ya vimos de dónde salió, hasta los de 9,000 pesos, ok. Oye, si es quincenal, pues lo divido entre 2 y me da 195.06. Y otro dice, no, Ramón, es 192.49. Estamos hablando de los mismos 390.12, ¿no? Bueno, lo que pasa es, pues lo más rápido, pues es dividir los 390 entre 2 y te da, pues es quincenal, ¿no? De acuerdo a la mecánica que viene del decreto, agarramos la UMA, lo multiplicamos por el dichoso factor, al resultado por los 30.4 y nos da el subsidio en días. Sobre eso lo vamos a multiplicar por el número de días, como dice el decreto, y esta va a ser la parte que le corresponde por el número de días de subsidio al empleo. El efecto van a ser 2.50 centavos. Entonces es interesante porque pues, hay algunos que están con nóminas, inclusive cuando son semanales, dividen entre 5, porque pues son 5 semanas al mes, ¿no? No, 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 aquí sería precisamente por 7, son el número de días. ¿Sí? Esto ya lo recogieron algunas paqueterías, por eso es interesante también platicar con ellos, y lo que hicieron es algo que no viene en ley, pero es una situación de mecánica, y llegan precisamente a los 192, que es de acuerdo a la mecánica, ¿no? Esta factorización serían los 30.4 días, mes, entre los días de pago, 15, y da este factor por el periodo. Sobre de esta, precisamente se va a multiplicar la proporción del subsidio en días, ¿sí? Por el número de días. Y vamos a llegar a los mismos 192.49, que así tú agarraras el subsidio en días por los 15 días que corresponde al periodo. Pero me llama la atención precisamente que en los programas, ahorita las paqueterías han estado adecuando, inclusive se habla de otra actualización en las versiones, para que hagan esto, ¿sí? Hagan este pequeño cálculo que probablemente cuando estén viendo su nómina, les va a pedir precisamente eso. Oye, otros lo quieren ajustar, quieren poner por 15 punto, no sé, 25, ¿no? 15.20, que sería la mitad de los 30.4. ¿Sí? Pues cambia el factor y obviamente que la multiplicación cambiaría al otro que estamos diciendo que sería entre 2. Por eso digo que es precisamente interesante cómo las paqueterías, sin que esto sea algo que viene con el decreto, pero cómo lo vienen trabajando y cómo lo están ajustando con esta situación del decreto. Entonces, se me hace interesante por cómo lo hacemos en la práctica y el efecto que va a tener esto
a lo que va a ser el ajuste de sueldos y salarios. Entonces, van a tener que adecuar precisamente el sistema. Bueno, ahora bien, ya que estamos platicando sobre el tope, el por qué sale el subsidio, de dónde sale el subsidio en días, el efecto en lo que son en las nóminas, todos los comentarios son bienvenidos. Vamos al cálculo. Si es un trabajador que percibe el salario mínimo, pues no hay impuesto de la renta a retener. Algunas paqueterías no están poniendo subsidio al empleo porque no son afectos a la retención. Entonces lo que hacen pues, es eliminarlo. Entonces, con la parte del timbrado, pues subsidio en efectivo, no hay nada. ¿Sí? Ahora dirán, Ramón, ¿no es necesario poner el subsidio? Bueno, no sé, no pasa nada. Pues para precisamente el ejemplo que hasta que sea hasta el tope de los 9,081 pesos. Nos vamos a alguien que percibe entre el salario, más del salario mínimo, hasta los 9,081. Hacemos su cálculo de lo que es de impuestos, nos da 553, le restamos los 390.12 que son los que tiene derecho y habría que descontarle los 163 pesos de renta. Es al que va dirigido precisamente eso. Ahora bien, el que rebasa la parte del tope, que es los 9,081, en este caso le pusimos 9,082, se hace su cálculo y le da 671 pesos. No tiene derecho al famoso subsidio porque rebasa de los 9,081. Por lo tanto, tanto el ICR calculado como el ICR a retener va a ser el mismo. También hay que aclarar que el impuesto de la renta calculado y el impuesto de la renta a retener son distintos, así como el ingreso sobre el que se va precisamente a hacer el cálculo es el gravado, es el total, y también por el efecto que vamos a ver precisamente más adelante en el 2025. Entonces, ¿qué es lo que esperamos? Pues probablemente alguna reglita miscelánea, una situación de presentación, el efecto en cálculos, pues ahí estaremos viendo algunas paqueterías haciendo estas adecuaciones a sus sistemas por una situación de cuadre y cuando lleguemos precisamente al timbrado tendremos que recordar que no es lo mismo el ICR de la tarifa que el ICR a retener, el efecto del subsidio al empleo que solamente le aplicará hasta los 9,081 pesos, que los de salario mínimo que estarían dentro de estos no se les hace la retención conforme al 96 y veremos si se publicara el anexo 8, que como repetimos, yo creo que no sería necesario, pero pues todo es posible en México. Si hubiera alguna situación, adecuación, comentario, duda, con mucho gusto nos podemos aquí interactuar. Precisamente pues son situaciones a lo mejor que no habías visto, a lo mejor que no más los habías visto así de rápido, ya que estás en el cálculo, pues saltan las dudas. Y pues obviamente que también esto, conforme pasan los días, pues también estaremos conviviendo con el efecto de las paqueterías. Entonces te seguimos invitando a que nos sigas escuchando y viendo en el Yin Yang Fiscal para que estés debidamente actualizado e informado. Saludos. Facebook. Despachortega.doa. Fanpage. Yin Yang Fiscal. Twitter. Ramón Ortega. Instagram. Despacho Ortega. TikTok. Simplemente el conta. Página web. www.doamx.com